Un gusto saludarlos y conversar con ustedes hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yo voy a estar acompañándolos en este diálogo. Mi nombre es Gina Morelos, soy periodista colombiana y desde la Deutsche Welle Academia estamos generando unos procesos de diálogo sobre temas supremamente claves e importantes para el periodismo. Y para eso tenemos hoy a Rodrigo Villarsú, director para América Latina de la Deutsche Welle Academia, que es una organización alemana para el desarrollo de medios de comunicación internacionales que cree justamente en la comunicación de medios independientes y en el periodismo responsable y el desarrollo de sistemas de medios de comunicación independientes. También nos acompaña Luzmeli Reyes, cofundadora y directora de Efecto Cocuyo, que es, un medio venezolano, ganadora del Premio Gabo 2018, con un equipo genial del que hice parte también, y el Premio CPJ de la Libertad de Expresión y los Vuela No Vola, y el Franco Alemán de Derechos Humanos. Luz fue durante un tiempo la única venezolana en la lista de las 30 mujeres intelectuales más influyentes de América. Y está con nosotros también Sergio Araúz, periodista, subjefe de redacción del Faro en El Salvador, y como él mismo se define, pasa muchísimas horas en lugares donde se fabrica la historia oficial para investigar y revelar lo que está mal. Sergio hace parte de un equipo ganador del Premio a la Excelencia Periodística Gabo, del Premio Mejor Caso de Corrupción en América Latina, del Instituto Prensa y Sociedad de Premios, que el Faro se ha hecho merecedor durante un tiempo importante en estos años que llevan en el periodismo en el mundo. Y para comenzar y entrar en materia, quiero primero plantearle esta reflexión a Rodrigo Villarsú y darle la palabra. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a difundir informaciones y opiniones por cualquier medio de expresión. Pero lo cierto es que hoy día disponer de una prensa libre sigue siendo una utopía en gran parte del mundo. Rodrigo, ¿cómo seguir trabajando por la libertad de prensa democrático? Bueno, Gina, hola, qué gusto saludarte y también saludo muy cordialmente a Luz y a Sergio, que bueno que hayamos encontrado este espacio para conversar sobre este tema tan complicado, tan importante para nosotros en un día también tan especial. Bueno, a tu pregunta, Gina, la libertad de prensa es el pilar sin el cual un sistema democrático básicamente no puede subsistir. No, sin la libertad de prensa no hay democracia. Para poder ejercer sus derechos democráticos, los ciudadanos necesitan informaciones fehacientes, bien investigadas y verificadas. Una democracia sana necesita medios libres y plurales que estén en condiciones de informar fehacientemente a la ciudadanía. Una sociedad sin medios independientes que cumplan esta función simplemente no es democrática. Para poder ejercer su labor de forma adecuada, el periodista necesita a su vez acceder a información pública. Y si bien muchos gobiernos de América Latina garantizan el acceso a este tipo de información, en la práctica, las instituciones que tienen la obligación de facilitar el acceso a estas informaciones o simplemente no están en condiciones de hacerlo o no lo hacen. Los gobiernos no cumplen con su deber de garantizar el acceso a información pública y con ello obstaculizan la labor de los periodistas. Hoy, en el Día de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras ha publicado su mapa anual de las principales amenazas al periodismo en el mundo y la cosa realmente no pinta bien. Varios países de América Latina se encuentran entre los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Ser periodista en México es más peligroso que ser periodista en zonas de guerra, como en Ucrania. Nicaragua y El Salvador son tristes ejemplos de países donde los periodistas se ven enfrentados a presiones, a difamaciones, amenazas de los gobiernos, y la lista es larga. La libertad de prensa sigue bajo ataque en nuestra región y en todo el mundo. Sin duda, eso que tú mencionas claramente hoy lo confirma el último reporte de Reporteros Sin Fronteras, RCF, donde dice que Venezuela ocupa el lugar 159 en esta clasificación de los derechos más violentados a la libertad de prensa y con una calificación de muy grave. Y El Salvador hace camino en el puesto 112
Luzmeli, cuéntanos cuál es la situación del ejercicio del periodismo en tu país en este momento. Buenas tardes a Kim y todas las personas que se están sumando. Agradecida con Gina y con la Deutsche Welle y con Rodrigo por esta oportunidad. Mira, tomando en cuenta la referencia al informe de Reporteros Sin Fronteras sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo, pues fíjate que ellos hallan que Venezuela está en el puesto 159 de 180 países. Pero yo creo que ahí, cuando revisas bien los datos, una de las cosas más relevantes es que bajamos 10 puestos en un año. Es decir, el año pasado estaba Venezuela en la posición 148, pero hace 2 años pues estaba en otras posiciones y ya había bajado 32 puestos. Es decir, que en menos de 4 años Venezuela ha descendido más de 40 puestos en este índice. Y en esta medida creo que se ve la situación de la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo en Venezuela. De todas las agresiones durante estos 20, 21 años de desmontaje de la industria de medios de Venezuela, pues creo que las agresiones más recientes tienen que ver con todos los bloqueos que hay hacia los medios digitales, que el espacio digital fue como el refugio hacia donde corrimos o nos ubicamos o nos establecimos muchos periodistas y muchos medios. Y pues ya ese refugio también fue dinamitado por la persecución del gobierno y por la toma de medidas unilaterales en cuanto a los bloqueos. Y eso sin tomar en cuenta que el ejercicio del periodismo también está afectado por las distintas circunstancias que vive el país. Si tú revisas un chat de cualquier medio en Venezuela, pues vas a poder ver que los periodistas constantemente están diciendo, ya me quedé sin electricidad, me quedé sin acceso a internet, debo parar porque llegó el agua en este momento, deme un permiso. O sea, nada más que las circunstancias materiales de ejercerlo ya son difíciles, más la persecución que hay y la ejecución de medidas coercitivas por parte del gobierno. Sin duda alguna, eso que mencionas de las medidas es súper complicado. Por eso quiero que Sergio nos cuente precisamente, Sergio, en ese puesto 112 que está Salvador y que todo indica que se va a poner mucho más complicado, habida cuenta de lo que viene ocurriendo precisamente con el Faro. ¿Cómo analizas tú la situación de lo que está ocurriendo en el periodismo en tu país? Hola Gina, un gusto saludarlos. Hola Rodrigo, y un saludo también para ti, Luzmeli. Qué gusto escucharte y a todas las personas que están conectadas. Como tú muy bien dices, El Salvador cayó 30 posiciones en la clasificación del informe de Reporteros Sin Fronteras y yo creo que en este momento el país está atravesando su peor escenario desde la firma de los acuerdos de paz y no hemos tocado fondo. Yo creo que lo peor está por venir y el contexto en el que estamos lo dice. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? En El Salvador en este momento no hay garantías mínimas, no hay independencia judicial, no hay debido proceso, no tenemos derecho a la privacidad de nuestras comunicaciones. El Pegasus en ese sentido ya no es necesario. Un policía o un militar puede quitarme mi teléfono en la calle y arrestarme si a su juicio yo le parezco sospechoso por algo. Esto en un contexto en el que desde hace un mes, un poco más de un mes, se han aprobado la suspensión de al menos 5 derechos fundamentales, que es el régimen de excepción. Los salvadoreños en este momento, en justificación de una guerra contra las pandillas promovida por el buquelismo, en El Salvador no existe el derecho a la libertad de asociación, el derecho a ser informado sobre la causa de una detención, no existe tampoco el derecho a tener un abogado durante la investigación inicial. Podría yo pasar hasta 15 días detenido y también no tenemos derecho a la privacidad de las comunicaciones como lo establece nuestra Constitución. En ese sentido, digamos, yo también
Podría decirte que el buquelismo y sus voceros se hacen mofa de esto. Y creo yo que, digamos, manejan un discurso bastante polarizante en el que, digamos, les parece poco relevante que más de medio centenar de activistas, defensores de derechos humanos, personas de la sociedad civil, ex jueces, fiscales, se hayan autoexiliado, estén fuera del país por razones obvias. Y en ese sentido, yo creo que, como muy bien dije al principio, lo peor todavía no viene. O sea, como en una película de Tarantino, la sangre no se ha derramado. Y también quiero decir, y en contexto, creo yo que El Salvador está caminando aceleradamente a convertirse en Nicaragua o Venezuela. Mi colega Luz Meli muy bien nos puede contar del caso de Venezuela, y todo el mundo lo conoce, pero creo yo que nos falta. Creo yo que este año va a marcar un hito, y estos 2 meses en los que estamos en régimen de excepción, sin garantías constitucionales y con esos derechos suspendidos, vamos a ver lo que va a pasar. Es decir, en nuestro caso, podemos decir que, digamos, o asegurar que muy probablemente este año va a haber distintas crisis en el buquelismo, y eso va a obligar a nuestro presidente a tomar medidas. Es decir, ya sabemos, no necesito describirlo, creo que muy bien ustedes han conocido distintos reportes de la forma en que no gobierna. Pero nada, ese es un resumen muy breve. Muchas gracias, Sergio. Sí, seguro vamos a seguir conversando ahorita sobre estas dificultades y a poner ejemplos muy específicos, porque eso de alguna manera creo que puede ampliar el panorama, no solo para entender, sino para saber a qué están abocados los periodistas en los territorios, y también de alguna manera, como lo hemos venido conversando muchas veces con Luz Meli, y ahorita también hablaremos de eso, qué podría ser del periodismo. Es cierto que la polarización mediática y el deterioro económico de los medios es otro problema que afecta muchísimo la libertad de prensa. Y en medio de ese panorama justamente trabaja la Deutsche Welle Academy. Yo quiero preguntarle a Rodrigo cómo los programas de esta organización fortalecen el ejercicio periodístico que se hace en situaciones complejas. Bueno, mira, en realidad en los muchos años que ya llevamos trabajando en América Latina, hemos visto cómo las y los periodistas luchan por sacar adelante sus historias, pero vemos también que a menudo luchan solas y solos, sobre todo los periodistas que trabajan en los territorios. Ellas y ellos llevan adelante una tarea, yo diría, sobrehumana, porque están expuestos a los abusos de las autoridades locales y las organizaciones criminales, que, como sabemos, muchas veces están fuertemente entrelazadas. Muchas de las cosas que está contando Sergio van por esa línea. Los periodistas se enfrentan a fuerzas prácticamente sin apoyo alguno, en muchos casos sin el respaldo de medios sólidos, sin protocolos de seguridad, y en muchos casos también con sueldos miserables, ¿no? Es un esfuerzo realmente descomunal. Entonces los esfuerzos de la Deutsche Welle Academy se han ido concentrando en intentar sacar a los periodistas de su aislamiento, en abrir espacios que permiten el intercambio entre periodistas, pero también el intercambio entre periodistas y sus audiencias. En este ejercicio hemos identificado una gran fuerza de transformación que creo que vale la pena explorar. Les pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, en Bolivia montamos lo que nosotros llamamos los colaboratorios, que es un espacio en que los periodistas de las radios comunitarias se sientan a escuchar a sus audiencias y elaboran junto a ellas nuevos formatos periodísticos. Este diálogo no solamente fortalece el trabajo periodístico de los medios comunitarios, sino que crea también un vínculo importante entre la radio y la comunidad a la que están sirviendo. Se crean complicidades, las audiencias se identifican con los medios, se acercan a ellos, porque los medios se convierten a su vez en su voz. Las audiencias cuidan, protegen a sus medios. Y los periodistas ya no están solos, forman parte de la comunidad a la que sirven. Los colaboratorios los hemos llevado a Guatemala, a Colombia, Perú y Ecuador, y ha sido súper bien recibido con mucho entusiasmo por los medios comunitarios de estos países. Otro ejemplo,
Para paliar la dura crisis en que se encontraban los medios comunitarios y locales durante la pandemia, la RW Academy desarrolló junto a redes de México y a medios comunitarios de América Latina y de África una plataforma virtual, gratuita y segura que permite a estos medios seguir trabajando en situaciones de alta volatilidad. Colmena, así se llama la plataforma, es un ecosistema digital que ofrece garantías de privacidad y seguridad en línea. Es una sala de redacción y de producción virtual de código abierto que permite producir contenidos desde donde estén los periodistas, editar esos contenidos y compartirlos en línea. La plataforma se puede usar incluso sin conexión a Internet y es compatible con dispositivos móviles más antiguos. Colmena surge como una respuesta a las necesidades de los medios en los territorios y se desarrolla de forma colaborativa con estos medios. Y permítame un último ejemplo, porque está aquí Luz Meli y es un proyecto muy bonito que hemos desarrollado junto con Efecto Cucuyo en Puentes de Comunicación, ¿no? Y es un proyecto que intenta informar sobre la migración venezolana en los países de tránsito y de recepción. En este proyecto hemos juntado a periodistas de varios países que en circunstancias normales nunca habrían tenido realmente la posibilidad, la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto común. Y gracias a una suerte de sala de redacción virtual, hemos podido aunar los esfuerzos de periodistas, de redactores, de editores y de diseñadores esparcidos por toda América Latina para informar desde los territorios, eso es muy importante, sobre el destino de millones de personas afectadas por el fenómeno de la migración. El resultado ha sido no tan solo un esfuerzo informativo único, sino que la creación de una suerte de conciencia colectiva entre periodistas de los territorios de que no están solos en esta lucha y de que hay formas de trabajar juntos, da igual desde donde estemos trabajando. Es decir, hoy más que nunca, un nosotros es posible. Justamente, Luz, creo que te paso el micro a ti para que hables un poquito de esto en clave precisamente de lo que representa hacer ejercicios colaborativos en estos tiempos tan complejos, tiempos difíciles por falta de recursos, la precarización del oficio, las dificultades de los medios, las precisamente amenazas permanentes y la necesidad de salir del país para seguir trabajando. ¿Cómo ves tú estos procesos como puentes de comunicación y otros en los que tú has estado en los últimos tiempos? Gracias, Rodrigo, por traer ese hermoso proyecto también a la conversación. Antes de pasar por ahí, creo que justamente das en la clave en el sentido de, pues una de las respuestas que se han dado y que hemos dado a algunos grupos de periodistas frente a la situación y frente a una tendencia que ya se hizo común en Latinoamérica, porque si revisamos los países, los que estudian el tema, lo pueden ver en Nicaragua, ahora en El Salvador, lo que ha ocurrido en Venezuela, en Cuba. Y frente a eso, una de las respuestas creo que más eficaces ha sido la creación de alianzas y la búsqueda de distintas formas de distribuir información, no solamente quedarnos en el problema que lo tenemos y es fuerte, y creo que es importante que eso se hable en todos los foros, porque eso tiene implicaciones desde la vida particular de cada persona hasta la vida de la sociedad. Pero entonces, en respuesta a estas alianzas, y una de esas alianzas ha sido la formación, capacitación de periodistas, ya no solamente dentro de Venezuela, sino en la región, con un tema tan delicado, tan a veces poco comprendido como es la migración de los venezolanos, la migración y el refugio de los venezolanos por toda Latinoamérica. Y eso que empezó con una formación hacia 5 países de la región en Sudamérica, que fueron los países que más venezolanos habían estado recibiendo en los últimos años, pues cómo eso ha ido creciendo y cómo
se pretende seguir creciendo en un tema que es transversal, porque ya no es solamente la migración de los venezolanos, que ha ido transformando todo el continente y países, distintos países en este continente, sino esa movilidad de millones de personas por todo el continente, de norte a sur y de sur a norte. Creo que comprender eso como proceso, comprender lo complejo que es para poder contar la historia de la mejor manera, es parte del resultado de estas alianzas y de estas colaboraciones que tal vez, digo tal vez porque bueno, sobre el pasado uno no puede especular. Si no hubiesen ocurrido todas las restricciones y todas las presiones que hay sobre el ejercicio libre del periodismo, tal vez incluso esas oportunidades de alianza no se hubiesen presentado de la manera como se han presentado. Luz, cuando tú hablas de colaboraciones, nos hace pensar claramente en que esto ha ido adquiriendo una fuerza tremenda por diferentes razones. Y una de ellas en este tiempo es el exilio. Y de eso quiero conversar con Sergio Araúz, porque él está viendo cómo algunos de sus compañeros han tenido que comenzar a salir del Faro, justamente porque la situación se ha vuelto insostenible en El Salvador. ¿Cómo se está haciendo frente a esto, Sergio? Y dentro de estos planteamientos de los ejercicios colaborativos, dentro y fuera, ¿cómo también se ve el Faro? Yo no le llamaría exilio en este momento todavía. Sí te puedo decir que yo conozco al menos 4 colegas que están fuera del país de forma preventiva, que siguen haciendo periodismo y que han salido preventivamente porque si temen a represalias o por evitar represalias del régimen. Ciertamente el Faro, creo yo que se ha estado preparando en los últimos 2 años, porque el proceso de deterioro y desmantelamiento de la democracia en El Salvador comenzó desde que inició el gobierno de Bukele, y en el último año es que hemos visto que el deterioro ha sido más grave, y cada semana en los últimos 2 meses el análisis o el diagnóstico que hacemos dice que es peor. Y en ese sentido, exactamente, yo creo que el Faro está en este momento luchando por salvar su periodismo y por salvar a sus periodistas. Creemos y estamos convencidos de que vamos a permanecer, vamos a seguir siendo relevantes sin necesidad de bajar nuestra calidad o la calidad de nuestros contenidos. Y en ese sentido, yo te podría decir, a partir de los colegas con los que hablo todos los días, colegas de todos los medios, El Salvador tiene un ecosistema diverso de medios bastante vivo, creo yo que con bastantes ganas de hacer periodismo pese a estas circunstancias, y en mayor o menor medida, muchos de los periodistas, digamos, están dentro de una red. No te estoy diciendo de que hay una estrategia perfecta, ni que hay controles de seguridad que aseguren que muchos de nuestros colegas no van a sufrir algunas consecuencias o efectos del régimen, pero creo yo que en este momento, sin hablar de organización o de alianza de medios, sí te puedo decir que muchos colegas se están articulando, hay canales de comunicación constantes. Creo yo que los periodistas en este momento nos estamos cuidando. Conozco distintas iniciativas, no solo de El Salvador, sino que regionales, y en ese sentido el Faro está ávido de conversar, de platicar, de intercambiar ideas y de cuidarnos en conjunto con otros colegas y otros medios. En ese sentido también quiero destacar el trabajo que está haciendo la Asociación de Periodistas de El Salvador, que yo creo que es un actor importante en la articulación de todos los esfuerzos para defenderlos de los ataques del régimen y del buquelismo. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, Isa, pero con eso me quedaría a la espera de más preguntas. Gracias, Sergio. Sí, sin duda nos diste pistas allí sobre lo que están haciendo y cómo lo están enfrentando. Y yo quiero consultar a Luzmeli justamente sobre esto, sobre la crisis política extendida en Venezuela, que no da tregua, como tú lo acabas de decir.
y que precisamente en esa situación tan complicada, el periodismo se deteriora. ¿Qué ha venido haciendo Efecto Cucuyo para hacerle frente a esto? ¿Cómo se han articulado con otros medios de comunicación en Venezuela? ¿Cómo están paleando la situación en este momento? Bueno, fíjate que Efecto Cocuyo, para quienes nos están escuchando de Latinoamérica, siempre preguntábamos que si estaba en lo que es un cocuyo y creíamos que que cocuyo era una palabra muy conocida en toda Latinoamérica. Pues no, cocuyo es como una especie de lucierna. Y parte de la filosofía de Efecto Cocuyo, cuando nació en el 2015, fue que usuarios, ciudadanos y periodistas, todos juntos, éramos como pequeñas chispas de luz que juntos podíamos iluminar una nación entera. Es decir, cómo podíamos hacer esta relación con las audiencias para burlar la censura. Con el tiempo, y nuestro lema es periodismo que ilumina, con el tiempo que hemos visto nosotros que un solo medio, una sola iniciativa, pues no es lo suficientemente fuerte para hacer frente a todo un sistema muy poderoso con todo lo que tiene un Estado para intentar justamente acallar esas voces, ¿no? Entonces, aunque no tenemos unas alianzas formales, sí tenemos iniciativas más o menos formales que nos permiten enfrentar ciertas situaciones. Por ejemplo, la publicación de algún artículo de investigación que puede incidir en que el riesgo del grupo que investiga sea mayor, pues publicarlo en varios medios, eso lo hemos hecho para disminuir ese riesgo, ¿no? Recordemos que una de las medidas más usadas en Venezuela y también lo hemos visto en otros países para intimidar a los periodistas, pues han sido las demandas por difamación cuando un periodista o un grupo de periodistas está investigando un tema, y eso ha hecho que periodistas venezolanos hayan tenido que salir del país. Uno de los casos más públicos ha sido el de los colegas del medio de investigación Armando.info. Otra iniciativa que hemos desarrollado tiene que ver, por ejemplo, hoy mismo, rápidamente, a través de una propuesta de Laura Weffer, una de las socias de Efecto Cocuyo, más de 20 medios y organizaciones de defensa de derechos de libertad de expresión y prensa en Venezuela, pues nos unimos para lanzar una campaña para ayudar e informar y sensibilizar a los usuarios a usar VPN, que es un sistema que te permite acceder a los medios, a los medios bloqueados. Pues porque, como explicaba al principio de la conversación, de las últimas acciones en contra de los medios en Venezuela, pues una de las más fuertes este año ha sido el bloqueo masivo a través de operadoras privadas, que yo creo que eso es importante siempre decirlo, operadoras privadas en respuesta a solicitudes que hacen desde el ente rector en Venezuela, pues han bloqueado más de 59 medios en el país. Entonces muchísima gente no tiene cómo acceder a la información, y una de las opciones es que puedan aprender a navegar con un VPN. Te pongo esos dos ejemplos. La escuela Cocuyo es otro gran ejemplo, me parece, porque es una escuela que está orientada a la capacitación de jóvenes periodistas y también a la reducción de la brecha tecnológica con periodistas un poco más experimentados, y pues no solamente atiende a periodistas de Efecto Cocuyo, sino a periodistas de toda Venezuela y ahora periodistas de la región. Digamos que son 3 ejemplos que creo que han sido muy exitosos. Gracias por compartirnos esos ejemplos, Luzmeli. Yo recuerdo siempre mucho un ejercicio enorme que hizo el Faro justamente cuando empezó a cubrir los temas migratorios, y claramente, Sergio, ¿no? Fue un ejercicio enorme de publicación en el medio, de publicación del libro, de publicación de una muestra fotográfica. Fue un trabajo maravilloso que marcó una pauta y que justamente le hizo frente de alguna forma al silencio que ese tema tenía en ese momento en la región. Sí, te refieres al
al proyecto de Migrantes. cobertura de migración de Oscar Martínez, Los migrantes que no importan, que también tenía un componente fotográfico que se realizó con colegas fotoperiodistas y que también registró, digamos, el camino de la bestia, la migración de El Salvador hacia Estados Unidos. Exactamente, eso fue, diría yo, uno de los primeros grandes proyectos del periódico, que le dio bastante relevancia al periodismo del Faro en América Latina, y fue un esfuerzo, digamos, experimental, se podría decir, que marcó la pauta también para, digamos, la personalidad que adoptó el medio y el periodismo del Faro hace casi 12 años, diría yo. Y la personalidad del Faro ha sido la de ser un ejercicio de periodismo de investigación duro y combativo. El gobierno de El Salvador justamente promulgó una ley que condena a 15 años a periodistas que difundan mensajes emitidos por las pandillas. ¿En qué consiste, Sergio, este cerco al periodismo en El Salvador, en tu país? ¿Qué otras acciones ha venido implementando el gobierno en contra de la prensa? ¿Y cómo le está enfrentando la prensa en El Salvador? Yo podría ser como una especie de pequeña línea de tiempo de hace un año, diría yo, que el buquelismo, digamos, concentró el poder a partir del 1 de mayo, en el que tomó posesión en la Asamblea Legislativa la bancada de Nuevas Ideas, la bancada del presidente, con una alianza con diputados de Gana y PDC y PCN. Con esta mayoría, que son casi que 64 diputados, el buquelismo se aseguró el poder legislativo, ya tenía el poder ejecutivo, y diría yo que inició el proceso acelerado del desmantelamiento de la frágil institucionalidad que tenía el país. Te puedo decir que, digamos, en el último año, por ejemplo, el buquelismo anunció la aprobación de una ley de agentes extranjeros que no se aprobó, pero digamos que fue como uno de los primeros síntomas de el ataque a las voces críticas. Principalmente esta ley de agentes extranjeros es muy parecida, bastante más agresiva que la de Nicaragua. Básicamente confiscaba, se podría decir, los fondos extranjeros que reciben muchas de las organizaciones de sociedad civil. El Faro es parte de las instituciones que recibe fondos de cooperación internacionales, y el buquelismo se encargó de básicamente mandar un mensaje claro hacia quién iba dirigido esta ley. Te puedo mencionar también que el Faro ha estado sometido a distintas auditorías del Ministerio de Hacienda. Puedo hablar de al menos 4 en el último año o el año y medio, y sabemos que, digamos, no tienen argumentos. Te puedo decir que los razonamientos de cada auditoría y control del fisco son muy ridículos. Es decir, voy a ser muy plástico para resumirte cómo hacen las cuentas, en el sentido de que nos están acusando de no declarar, no sé, voy a poner $100,000 en un año, simplemente porque en ese año no se ejecutaron los $100,000 que recibimos. Entonces, están haciendo cuentas sobre la base de fondos que no se han ejecutado, y también están haciendo cuentas, porque están sumando 2 más 2 es 10. Es decir, por ejemplo, está el caso también de una de las auditorías en las que hacen las cuentas sobre las colaboraciones de nuestros excavadores, que es nuestra comunidad de lectores, y suman, por ejemplo, las colaboraciones de un mes y las multiplican por las de un año. Es decir, que una persona que apoya al periódico con $10 hace una multiplicación automática por todo el año, como que si durante todo el año el periódico recibió la donación, cuando no es así. Simplemente recibimos de un lector o lectora
una donación durante 2 meses, pero eso no significó que se pueda multiplicar por tanto. Esto es, digamos, en cuanto a las auditorías del fisco. Ya te puedo decir que ya hay un par de resoluciones en las que nos califican como evasores intencionales de impuestos. Sabemos que la vía institucional no va a funcionar. El Faro está, digamos, agotando y, digamos, gastando muchos de sus recursos en defenderse, porque hay que defenderse. También a esto se suma una campaña de ataques y de acoso, que no es solo el Faro el protagonista. A diversos medios y colegas periodistas, el gobierno y el buquelismo les ha echado encima una maquinaria de propaganda que desprestigia, que hace bullying, que ataca y anula básicamente a periodistas muy reconocidos. Y en ese sentido te podría decir que es algo de lo que más ha estado afectando, digamos, a nuestros periodistas, no solo a los del Faro, sino que a los colegas de todo El Salvador. Quiero detenerme en esto y decirte, por ejemplo, que el ataque y el bullying del buquelismo hacia los periodistas es popular, es bien visto. Es decir, las grandes mayorías, creo yo, que están muy contentos con lo que está pasando en El Salvador. Creo que, digamos, aún, y voy a hacer énfasis en esta palabra, aún el buquelismo es popular. Creo que la gente está celebrando quedarse sin derechos, creo que la gente está celebrando los discursos grandilocuentes y de blancos y negros en los que cualquier persona que marche el 1 de mayo es considerada un pandillero. En términos muy básicos, los mensajes que manda el buquelismo y que hacen que, digamos, cualquier voz crítica que matice algo al respecto es acallada, atacada, silenciada, acosada, y la muestra está en los perfiles de Twitter de muchos de los periodistas y colegas periodistas. Creo que las mujeres, en este caso, las colegas mujeres, han sido blancos de ataques horribles. Hay un informe de la Asociación de Periodistas del Salvador que habla de cómo ha afectado el trabajo de las colegas periodistas en el último año por la cantidad de ataques que reciben y que, digamos, de alguna forma afecta. Me voy a quedar hasta aquí para poder seguir conversando. No quiero, digamos, hegemonizar la conversación, y gracias. Gracias, Sergio. Yo le quiero preguntar a Luzmeli precisamente con relación a lo que tú planteas de las dificultades, el silenciamiento de los periodistas y medios ante las terribles amenazas de todo tipo, incluyendo los gobiernos. Estamos frente a un ejercicio en Nicaragua súper complicado, donde los números del exilio de periodistas aumenta. Estamos frente a un ejercicio súper difícil de hacer en Venezuela con el periodismo, precisamente por cuenta de una migración abrupta y acelerada que se ha tenido que dar para poder seguir intentando sostener los medios y seguir haciendo el ejercicio. Estamos frente a unas cifras supremamente complejas en México y frente a escenarios tan complicados como el de Brasil, con Bolsonaro. ¿Cómo ejercer un periodismo independiente en contextos donde hace crisis la democracia, Luzmeli? Mira, yo creo que es bien retador y me gustaría comentarles este informe que hizo IPIS sobre justamente el ejercicio del periodismo que presentó recientemente, que titularon La orquestación del silencio, y que refleja, luego de encuestar a 534 periodistas, pues las dificultades en el ejercicio, aunque siempre destaco también la resiliencia de los periodistas al seguir insistiendo en hacer periodismo en un contexto como el maestro y como el que hemos visto que ha contado Sergio en El Salvador, pero que también lo podemos ver en Nicaragua recientemente y también en su momento en Brasil, y ni hablar de México, pues que es terrible la situación que viven nuestros colegas en México. Volviendo al tema venezolano, pues este trabajo muestra que
La censura sacó una ponderación de 71 puntos. El acuso a trabajadores de la prensa y medios de comunicaciones puntuó 77 puntos. 58% de las personas consultadas no denuncian a los organismos competentes en el momento de sufrir una agresión. 19% de trabajadores de la prensa manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia basada en género. Es algo de lo que también comentó Sergio y también es un patrón que ha sido detectado. Pues también el tema de la poca posibilidad de acceder a la información. 53% indican haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias en un contexto en donde reina el miedo y la opacidad. Estoy aquí abriendo comillas y cerrando comillas porque este es un informe de IPIS reciente. Entonces, en ese contexto nos estamos moviendo y yo creo que también un punto importante, sobre todo las personas que se están sumando a esta conversación, es ver que hay un patrón, es un patrón que además ha sido identificado ha sido visibilizado por las distintas organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela y de defensa de derechos a la libertad de expresión, pero también por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, en donde esto que decía Sergio de la estigmatización, de la persecución, del bullying, pues ya eso forma parte de ese patrón, aparte en las calumnias y la judicialización de los periodistas. Eso ha pasado en Venezuela y vemos que está pasando en otras regiones. Frente a eso, pues sí estoy de la tesis que junto con otros colegas y con defensores de derechos humanos, en que así como existe este patrón de actuación de regímenes autoritarios, también es necesario que se hagan las distintas alianzas, se tomen distintas iniciativas en Latinoamérica para poder hacer frente a este tipo de actuaciones. Porque cada periodista que es obligado a salir de su país, en el caso venezolano ya se cuentan con los dedos los periodistas de investigación, por ejemplo. Cada periodista que se silencia, cada periodista que decide que, bueno, no ejerce más el periodismo porque cómo manejar todas las agresiones y sentir que tu familia también es afectada, pues cada vez que esto ocurre, pues toda la sociedad es afectada. Y creo que en esa misma medida se requieren muchísimas más organizaciones, muchísimas más bulla, ruido, digamos, y muchísimas más acciones que tienden a la protección del ejercicio del periodismo. Como ya hay un patrón, este patrón se repite y lo hemos visto en distintos países, como bien lo decía Sergio, desde la intimidación, el acoso, el hostigamiento y la judicialización de los periodistas, creo que también ese patrón y esa capacidad de aprendizaje de los gobiernos autoritarios para incidir para limitar el ejercicio del periodismo, pues también creo que es necesario que se articulen acciones colectivas regionales para hacer frente a todo este tipo de acciones en contra del ejercicio del periodismo. Y cerraba con el siguiente ejemplo. Lamentándolo mucho, parte del equipo asesor del presidente de El Salvador, de Bukele, pues trabajaba para organizaciones partidistas en Venezuela que defendían la recuperación de la democracia en Venezuela, pero que en El Salvador han aplicado las tácticas del chavismo para cerrarle espacios al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión. Entonces, pues creo que eso nos dice que este tipo de comportamiento no responde realmente a algunas indicaciones ideológicas, sino a una lógica de autoritarismo. Y en esa lógica de autoritarismo, para cerrar con vos, Sergio, esas lógicas de las que habla Luzmeli, que describe muy bien en ese informe que plantea también datos de Venezuela, ¿cuál es el futuro? ¿Qué se viene? ¿Cómo seguir actuando? El futuro es, creo que, incierto y peor en el sentido general de la palabra. Creo que el camino de El Salvador hacia convertirse en una especie de Venezuela es muy acelerado. Hay un libro de Catalina Lobo Guerrero, Los restos de la revolución, que yo recomiendo mucho.
Es decir, habla de un deterioro de la institucionalidad y la democracia de más de una década, de años. En El Salvador llevamos un poco más de 2 años de gobierno y ya hay gente exiliada, ya hay crisis política, ya no tenemos derechos fundamentales, todos los salvadoreños. Y el futuro, creo yo que puede sonar esto muy romántico, pero el futuro es sobrevivir, resistir. Y creo yo que se sobrevive y se resiste siendo relevantes. Hablo de la óptica de los periodistas y la prensa. Creo yo que hay ejemplos buenos, digamos, de periodistas en Centroamérica que se están organizando para hacer investigaciones en común, para duplicar o ampliar sus audiencias, para ser un poco más audaces con la forma en que difundimos nuestra información. Creo yo que en el Faro, digamos, no vamos a renunciar a la calidad, y lo primero en lo que pensamos a la hora de elaborar nuestra estrategia es en asegurar a nuestros periodistas. No queremos a ningún periodista preso. Creo yo que no nos sirven los marcos. Yo creo que un periodista es más útil libre que un periodista en la cárcel. Y en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer es una estrategia para fortalecer nuestros medios, para estar coordinados y articularnos en caso de crisis. Yo creo que en ese sentido yo veo pasos positivos. Y creo yo que es muy importante que también tomemos ejemplos de otros países. El camino que está recorriendo El Salvador no es distinto al que ya recorrió Nicaragua, no es distinto al que ya recorrió Venezuela. Las técnicas o las estrategias que ya usaron reporteros de México, donde ser periodista es mucho más difícil, también pueden servir. Sí, en ese sentido, creo yo que ejercicios como este, conversar, platicar francamente, disentir, no estar de acuerdo, son útiles. Entonces, yo creo que no hay una fórmula mágica para sobrevivir o para ser relevante o para asegurar que en nuestro futuro va a ser mejor o va a estar mejor la situación. Yo anticipo que El Salvador no ha tocado fondo y que lo peor está por venir. O sea, y no es que esté siendo pesimista por ser cínico. No. Es decir, esto apenas empieza y es una carrera de largo aliento, es una carrera de largo plazo. Y en ese sentido, creo yo que los periodistas tenemos que estar conscientes en esta línea de tiempo, es decir, y cuál es nuestro papel. Entonces, eso, yo creo que para hacer un resumen, Gina, diría yo que los periodistas tenemos que articularnos, tenemos que organizarnos, tenemos que buscar formas de cuidarnos, formas inteligentes de cuidarnos, y a los medios y a los periodistas que tienen, digamos, proyectos como Meli, yo creo que lo que nos asegura nuestro futuro es seguir haciendo periodismo de calidad. Es decir, Rodrigo, desde tu orilla, ¿cuáles crees que serían esas alternativas para enfrentar esta crisis democrática que afecta al periodismo en la región? Bueno, esa es una pregunta bien compleja, ¿no? Sergio y los Meli nos han descrito con mucho detalle cómo los gobiernos se las ingenian para ponerle la soga al cuello, en el fondo, a los medios independientes, y lo hacen sin ninguna vergüenza. ¿No? Creo que está claro que se puede decir claramente que la libertad de expresión está bajo ataque en toda América Latina. Y una solución que dice Sergio me parece absolutamente súper relevante, y es que la labor periodística sea de calidad, que los productos periodísticos que se desarrollan sean relevantes para las audiencias. La palabra que ocupaste, Sergio, articularse, me parece súper importante. Pero yo creo también que amenazas como regionales o globales, este tipo de amenazas también requieren de acciones globales concertadas. Yo creo mucho en la colaboración. Yo creo que
que hay ejemplos también de proyectos en América Latina, de proyectos periodísticos en América Latina, que han logrado superar las fronteras nacionales y han integrado, articulado, para ocupar la palabra de Sergio, a, a periodistas de diferentes regiones, de diferentes lugares, países, en torno a un tema común, y que eso hace mucho ruido en el sentido positivo de la palabra. Yo creo mucho en la colaboración, yo creo mucho en el juntarse, yo creo mucho en este tipo de espacios donde conversamos, ¿no? Como conversar también como muy abiertamente, no tenerle miedo a discutir. También significa hacernos cargo de nuestros egos, ¿no? Que ponerlos al lado y empezar a buscar formas de trabajar de forma conjunta, lo que significa compartir información, por ejemplo, compartir metodologías, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es fundamental, tomarnos de la mano abiertamente, sin prejuicios, sabernos acompañados en esta lucha, y solidarizarnos con nuestros amigos y amigas periodistas que están pasándola muy mal en estos momentos, pero que siguen haciendo un trabajo que es absolutamente vital para la subsistencia de estas precarias democracias en las cuales estamos viviendo. Luzmel y Sergio, si tuviesen que hacer una petición para fortalecer la libertad de prensa y expresión, ¿a quién se la formularían? Bueno, fíjate que como ya han dicho varias cosas, yo haría un titular con todo lo que han dicho mis colegas acá, y es que la respuesta siempre es hacer más y mejor periodismo, porque eso es lo que le incomoda al poder, y es lo que el poder quiere evitar. Entonces hagamos más y mejor periodismo, pero hacer más y mejor periodismo requiere recursos. Entonces creo que hay instancias, que también lo mencionaba Rodrigo al principio, hay instancias, creo que los estados en donde el respeto a la libertad de prensa es un valor fundamental, pues juegan un papel determinante en términos de la cooperación internacional y la colaboración para seguir resguardando espacios y refugios para los periodistas y el ejercicio del periodismo. Creo que todo ciudadano o ciudadana que valora las libertades y la democracia también es un buen sujeto para hacerles peticiones desde sus distintos ámbitos de actuación. Y finalmente creo que el sistema de protección internacional a través de los distintos organismos multilaterales pues siguen siendo unas instancias importantes, no solamente para visibilizar, sino para que se puedan desarrollar alternativas e iniciativas más colectivas que busquen justamente dar respuesta y propiciar los espacios para el resguardo del ejercicio del periodismo. Digamos que como que esos tres niveles me parece que son importantes. Sergio. Es así como al mundo en general, o es como así como una petición o una carta al niño Dios. Sí, vea. Sí, más o menos. Que al gobierno, al presidente Bukele, le diría que se mire en el futuro, no muy lejano, que mire los ejemplos de varios de sus colegas en Latinoamérica, que mire cómo va a quedar en la historia su nombre. Yo creo que es una persona a la que le importa mucho eso, y que no dispare en términos casi que muy prácticos. Yo le diría también a todos los colegas de América Latina que no normalicemos lo que nos pasa en nuestros países, que cuando hay un colega en México en aprietos, nos solidaricemos, que nos importe pues lo que nos pasa, a la comunidad internacional también,
que siga pendiente lo que está pasando en nuestros países. Y al igual que Meli, al igual que hablaba Rodrigo, creo yo que hace falta en un futuro muy cercano que esto que hablamos de articularnos, organizarnos, comunicarnos más, sea una realidad práctica. Es decir, que los esfuerzos que ya se están viendo crezcan y permanezcan y sean, que sean semilla que crece y se convierte en un árbol frondoso. En ese sentido, yo lo que creo es que en Centroamérica y América Latina hace falta que hablemos más, es decir, entre nosotros, sí, eso. Rodrigo, te invito a cerrar con un mensaje. Antes que nada, Sergio y Luz, muchísimas gracias por que se hayan tomado este tiempo para conversar con nosotros y también muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta ahora. Bueno, sumándome mucho a lo que están diciendo Luz, Meli y Sergio, yo creo que hoy tenemos que ser muy solidarios entre nosotros, ¿no? Las condiciones en que están trabajando los colegas en El Salvador, en México, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Brasil y en muchos otros países de la región son simplemente nefastas. Y el periodismo independiente está bajo ataque y nos toca a todas y todos defenderlo. Y en eso estamos, y en ese sentido un especial agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo las y los colegas de Efecto Cucuyo y las colegas del Faro en este sentido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio de la DW Academy. Saludos Luz, Sergio y Rodrigo, y a todos gracias por habernos acompañado y conversar.